¿Qué es sociología? Actualmente es una ciencia muy popular y conocida por las personas, pero una de las grandes paradojas de esta ciencia es de ser muy conocida pero no saber mucho sobre ella. Antes de entrar de lleno hacia el tema principal, tendremos que definirla etimológicamente. Sociología proviene de los vocablos latinos socius y logia, que significa estudio de la sociedad, pero muchas veces esta definición nos daría una mala pasada, porque sociología no relativamente consiste en el estudio de la sociedad, pues la sociología también se puede encargar de una familia, una pareja o incluso una persona. Pero ahora la gran pregunta es, ¿cómo definimos sociología? Para este recorrido usaremos una de las ideas más simples y comunes que existe acerca de sociología, que consiste en el estudio de las estructuras y funcionamiento de las sociedades humanas. Origen de la sociología. La sociología es una ciencia relativamente joven y tiene una historia corta, ya que surgió en el siglo XIX, paralela a la época en la que se suscitó la separación de la ciencia y filosofía. Sin embargo, siglos antes de Cristo, algunos pensadores clásicos atribuyeron una idea acerca de la sociología, muchas mencionadas en sus grandes obras, tales como Platón, Aristóteles y Sócrates. El campo de acción de la sociología se desarrolló, tal como se mencionó en el siglo XIX, como resultado de la introducción del método científico a las ciencias sociales. Pero, ¿qué factores promovieron esos cambios en las ciencias sociales para dar origen a la sociología? Surgieron dos grandes sucesos que incentivaron tal cambio. El primero fue la revolución industrial ocurrida en Europa en el siglo XIX, la cual se considera como el origen del sistema capitalista actual junto a su proceso de acumulación a escala mundial. Este factor dio un gran giro mundial en la industria y los avances tecnológicos, pero no solamente hubo tales cambios, porque se vio de la noche a la mañana que los centros rurales se habían convertido en centros urbanos y grandes ciudades industrializadas con grandes problemas de pobreza, problemas de migración del campo a la ciudad, problemas del proletariado, etc. Simultáneamente, el orden político en Europa fue estremecido por una serie de importantes movimientos sociales que tenían en cuestionamiento el poder absolutista y el poder de la Iglesia, tal como se vio en la Revolución Francesa. Por esta razón, muchos pensadores sociales de la época debieron enfrentar el desafío de encontrar soluciones a los problemas de sus sociedades con el mismo tiempo de entender y explicar los motivos de dichos cambios radicales. El segundo elemento importante del surgimiento de la sociología fueron los increíbles avances que se lograron en las ciencias sociales y naturales en esos periodos. Saint-Simon plantea construir una ciencia basada en una filosofía positiva, en hechos observados y discutidos, donde esta ciencia social llamada fisiología social es entendida como un elemento más de la ciencia general, opera con sus mismos principios y en cuya cima se encuentra la ciencia que se ocupa de la organización de las sociedades humanas, que después sería estudiada por la sociología. Augusto Comte sostenía que los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva y que se fundamente en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad, donde únicamente la ciencia positiva podrá hallar las leyes que provienen no solo de la naturaleza, sino también de nuestra historia social, por lo que se crearía la ciencia que él llamaría como sociología. Carlos Marx hablaba de las luchas de clases sociales, donde la sociedad era una constante tensión entre distintas clases sociales que se enfrentaban para imponer su dominio, como el proletariado y la burguesía, donde estos problemas deberían ser estudiados por la sociología. Émile Durkheim explicaba que se debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir los hechos sociales. Durkheim concibió la existencia de fenómenos específicamente hechos sociales, que constituyen unidades de estudio que no pueden ser abordadas con técnicas que no sean las específicamente sociológicas. Asimismo, redefinió la sociología como la ciencia que tiene como objeto el estudio de hechos. Durkheim definió los hechos sociales como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo. Max Weber sostenía que el objeto de estudio que le confiere a las ciencias sociales se entiende que no es pertinente hacerlo con los mismos métodos que se utilizan para investigar a las ciencias naturales, pues son carácter de estudio de las ciencias naturales las causas de dichos fenómenos, sin importar su significación o finalidad. A diferencia, en las ciencias sociales sus objetos de estudio son de carácter intencional e interesa la significación que estos contienen, no dejando de ser estudio social de carácter objetivo
de lo que sirven a título de ejemplo tanto la historia como si también la antropología que realizan sus estudios a través de métodos concretos. Weber proponía que la sociología es la ciencia que pretende entender la acción social para explicarla, entendiendo por acción luego como una conducta en la que el individuo o la sociedad de la acción la enlacen como un sentido subjetivo en donde la acción se estaría referida a la conducta de otros. Ramas de la sociología. Teoría sociológica. Estudia los constructos teóricos de la sociología para poder sistematizar los datos obtenidos de observaciones sociológicas. También se basa en la construcción intelectual que tiende a vincular el mayor número de fenómenos observados y leyes particulares en un conjunto coherente presidido por un principio general explicativo para los hechos de bajo estudio. Ahora venimos con la sociología de la educación. Estudia el fenómeno educativo donde se utilizan los conceptos, metodologías y teoría de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Sociología del arte. Estudia el arte desde su planteamiento metodológico basado en la sociología. Su objetivo es estudiar el arte como producto de la sociedad humana, analizando los diversos componentes sociales que ocurren en la génesis y difusión de las obras artísticas. Sociología política. Estudia el poder y la interacción de la personalidad, estructura social y política. La disciplina usa la historia comparativa para analizar los sistemas de gobierno y organización económica para comprender el clima político de la sociedad. Sociología del cambio social. Estudia el cambio social que comprende la determinación de las causas o factores que producen el cambio social, donde se hacen estudios dedicados a historia, economía y política, y puede abarcar desde conceptos como revolución y cambio de paradigmas hasta cambios superficiales en una pequeña comunidad. Sociología del trabajo. Estudia todos los temas relacionados al trabajo, ya que es uno de los principales objetivos del estudio de la sociología, donde el trabajo puede definirse como la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Sociología de la cultura. Estudia el análisis sistemático de la cultura, entendida habitualmente como el conjunto de códigos simbólicos utilizados por los miembros de una sociedad tal como se manifiesta socialmente. Sociología del medio ambiente. Estudia la producción y la reproducción de lo social y de la sociedad en el entorno donde las personas que realizan estas actividades es el medio que los rodea. Sociología urbana. Estudia la vida social y las interacciones humanas en metropolitanas. También intenta estudiar las estructuras, procesos, cambios y problemas de un área urbana y hecho eso, proveer aportaciones para el urbanismo y el diseño de las políticas.